Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes desde la Ciudad de México. Muchas gracias por el espacio. Sin duda, una de las detenciones más importantes de los últimos años respecto a capos del narcotráfico. Sin duda alguna, se trata de uno de los cabecillas legendarios de esta organización criminal que tiene su sede en el estado de Sinaloa y que es un aspecto muy importante a analizar en el contexto de la dinámica binacional entre México y Estados Unidos. Javier, muy buenas tardes. Le saluda Sandra González. Preguntarle, ¿qué impacto tiene esto para nuestro país? Se fue en Estados Unidos, obviamente, sin embargo, había sido buscado por mucho tiempo aquí por las autoridades mexicanas. ¿Qué impacto podría tener esto en la sociedad mexicana? Desafortunadamente, Sandra, este tipo de detenciones no tienen nada que ver, y lo digo de manera muy precisa, con que disminuya el consumo de drogas, el tráfico de armas. Se trata de la detención de cabecillas, pero esto no impacta la dinámica intensa que hay en el tráfico de drogas, de armas y demás. Entonces, es importante, desde luego que sí, hay que reconocer que es algo muy importante, pero esto me pregunto, ¿esto afecta el tráfico, el consumo de fentanilo en Atlanta, en las estaciones del metro de Chicago? Mi respuesta es que no. Esta detención significa que otro toma su lugar. Y mientras tanto, el Mayo Zambada habrá tenido un trato con las autoridades de Estados Unidos. Serán cárcel, tal vez 4 o 5 años, no les tocan sus bienes, no les tocan a su organización, no le tocan a su familia, mientras él se entrega y da información importante. ¿O los sorprendieron? ¿De qué se trata realmente esta detención? ¿Cómo fue? Mira, Luis Carlos, es un asunto muy serio lo que estamos observando. Recordemos que hace días Osiel Cárdenas fue liberado. Entonces, es la primera vez que lo digo en público, y lo digo en serio. Hay que analizar esta dinámica de equilibrio criminal. Gracias. Don Javier, preguntarle también, ¿qué sigue en la parte legal? Las autoridades estadounidenses ya confirmaron esta situación, confirmaron la detención de estos dos personajes. ¿Qué seguiría en lo legal? Obviamente, la coincidencia de dos muy importantes líderes criminales tiene que ver con una negociación. El sistema penal estadounidense, a diferencia del caso mexicano, permite que exista cierto tipo de acuerdos. Entonces, el hijo de Joaquín Guzmán, el mayor, y Ismael Zambada, desde luego que tienen que ver con un proceso de articulación, de intercambio, en donde recibirán un trato un poco menos severo por parte del derecho penal estadounidense. Se han dado importantes golpes por parte de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia. Han detenido a Ovidio Guzmán el Ratón, a Néstor Isidro Pérez el Nini, Gilberto Martínez el 50, Rey David Santiago el Oso, Raúl Carrasco el Chore, y ahora estos dos importantes figuras del narcotráfico, del cártel de Sinaloa. Sí, pero son figuras menores, estarás de acuerdo, Luis Carlos. Sí. Estamos hablando de cabecillas que dirigen estructuras transnacionales en el tráfico de drogas y que en el contexto de las afectaciones en las relaciones México-Estados Unidos es algo muy importante que hay que analizar en las próximas horas. Antes, desde mi punto de vista, antes que especular, habría que ir observando cómo se van documentando cierto tipo de datos para poder dar un análisis más certeros para nuestro público. Bien, no quisiera caer en las especulaciones, pero se habla de una entrega por parte de Ismael el Mayo Zambada, pero también no se puede dejar escapar si fue parte de algún intercambio o una negociación, porque en nuestro país no se había logrado su captura, si se tenía
cierta información de dónde estaba operando, los estados en los que operaba el Mayo Zambada. Mira, Sandra, esto me recuerda cuando a Joaquín Guzmán Loera fue enviado a Estados Unidos en el último día de la presidencia de Barack Obama. Entonces, sin adentrar en especulaciones, yo preferiría, y lo pido en público, si me dan la oportunidad de tener una nueva entrevista con ustedes, para ya teniendo datos certeros, hacer un análisis de fondo respecto de las implicaciones. Las drogas continúan, el fentanilo que está matando tantos... Eso no va a terminar, no va a terminar. Era lo que voy, eso no se termina. Esta detención, ¿qué significa entonces para el mundo, para Estados Unidos, para México, para el cártel de Sinaloa? Evidentemente, Luis Carlos, tiene que ver con un asunto de que quien infringe la ley tiene que pagar consecuencias. No tiene más que ver. Pero lo cierto es que la adicción, lamentablemente, la muerte de las personas, estas personas que tienen esa debilidad de carácter por las drogas, pues van a seguir muriendo. Bien, preguntarle también, es uno de los personajes ya de más de 4 décadas operando aquí en el país y enviando con el trasiego de droga hacia otros países. No se había podido capturar, se había convertido ya en un ícono, si podemos llamarlo así, del narcotráfico de nuestro país, una figura pues hasta de culto para algunos de los jóvenes que van con esa cultura de este tipo. ¿Cuál es la diferencia de este personaje con otros que ya han sido capturados, incluso con el Chapo Guzmán? Bueno, son cabecillas históricos del narcotráfico y que en ese sentido, pues evidentemente, pues tiene que ver con una longeva actividad desde su lugar de origen, pero me parece que en el sentido específico su detención ojalá y tuviera que ver con el consumo de drogas. Lamentablemente creo que no va a ser así. No es un hito contra en la lucha contra el crimen organizado tanto en México como en Estados Unidos. Así y justamente ahí tendría que ver dónde tiene que ver la autoridad de Estados Unidos. O sea, de verdad, las organizaciones criminales mexicanas pueden llegar hasta Chicago, hasta Atlanta. Bien, también preguntarle, ¿esto tendría un impacto en la política entre ambos países? Sí, desde luego que le va a tener, pero debemos de esperar, desde mi punto de vista, las condiciones que tengan que ver con el proceso judicial. Antes eso me parece prematuro. ¿Cuáles son las acusaciones y cargos para el Mayo Zambada? ¿Qué se le viene encima en Estados Unidos? Bueno, obviamente tráfico de drogas, es lo que conocemos. O sea, no hay mucho que especular ahí, pero yo lo que insisto, esperemos, yo como científico social trabajo con documentos oficiales. En este momento sería para mí especular. Javier, ¿qué le permitió a Ismael El Mayo Zambada durar tanto tiempo al frente de una organización criminal tan reconocida a nivel mundial sin ser capturado? La discreción, por supuesto, el bajo perfil, según la biografía, ¿no? Igual, pues es que al saber solamente de su detención, pues tampoco queremos especular, pero si fue un arreglo con Estados Unidos, si llegaron a un arreglo de tantos años, sale y ahora de quienes se tienen que cuidar estos dos capos son de los nuevos cabecillas, de las nuevas cabecillas. Bueno, es muy peculiar, Luis Carlos, que en el mismo avión llegue el hijo mayor de Joaquín Guzmán e Ismael Zambada. Digo, en esos términos, pues sí hay que analizar la situación. También, pues los hijos del Mayo fueron capturados desde hace ya años
¿Esto podría tratarse de alguna negociación? Sabemos también las condiciones que han denunciado los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán. Estaban pidiendo mejores condiciones para él en la cárcel. ¿Esta detención o entrega del hijo del Chapo y uno de los socios del Chapo podría estar relacionada con algún tipo de negociación en ese sentido? No sé, es una pregunta muy compleja, ¿eh? En este momento, y quiero ser sincero, no tengo elementos para responder una pregunta tan compleja. Es muy difícil responder si tiene que ver con una negociación, si la cárcel, no sé. La verdad, lo confieso, no tengo elementos en este momento para darle elementos a nuestro radio auditorio de certeza respecto a lo que está pasando. ¿Tenía contactos y enlaces y exportaciones e importaciones prácticamente en todo el mundo, Javier? ¿Y qué pasa con todos esos contactos? ¿Las cosas siguen su curso con normalidad, como si no hubiera pasado nada con esta detención? Estamos hablando de una carrera desde los años 80 que empezó con la marihuana en el cártel de Guadalajara, ¿verdad? Sí, son sustituibles, yo creo que sí. Bien, también quisiera preguntarle sobre esta recomposición que suelen tener los cárteles de la droga. Con estas detenciones suelen fragmentarse. ¿Quién va a tomar el liderazgo? Ocurrió cuando detuvieron a Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Esta detención también podría traer estas consecuencias en nuestro país? En este caso no creo, porque hay una estructura familiar muy sólida y creo que justamente lo que les ha dado esta longevidad ha sido la estructura familiar, entonces no creo que en ese sentido se vaya a dar. Y les agradezco mucho la entrevista. Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM, muchísimas gracias y muy buenas noches.